deportiva de contar con más recambio Además del dinero que ingresó por la venta del polaco, Cruz Azul liberó una plaza de futbolista no formado en México que piensa utilizar para conseguir un refuerzo más en ataque, aunque primero deberá darle salida a Camilo Cándido, que regresó tras un año de préstamo en Colombia y no entra en planes del Arcamón. Cruz Azul avanza en el mercado con un solo objetivo en mente: levantar la décima. La información es de Armando Melgar, que está muy enterado sobre todo de lo que ocurre con Cruz Azul, que ahora se mudó a Puebla. 4 estadios en 4 años, Vero. De verdad, no es broma, ¿eh? El Azteca, el Estadio Azul, Azulgrana, como le quieras llamar, el Olímpico Universitario y ahora el Cuauhtémoc. Es una cancha, nos explicaba también Armando, que en diciembre le cambiaron el pasto y es una cancha híbrida. Y nos explicaban nuestros amigos botánicos, Paco y el príncipe Trujillo, Correcto. que ese tipo de canchas tardan en agarrar. Entonces, a mí me preocupa que alguien vaya a lastimarse jugando en esa cancha en la que van a jugar 3 ¿Viste equipos. la de tierra que salta cuando patean la pelota? Sí, Oye, no, ¿no sabía Camilo, esto el Cruz Camilo casi se rompe la rodilla. Y no sabía esto el Cruz Azul, no fue a asomarse ni siquiera para ver su nueva casa. Pues es que creo que es donde hubo chance. Porque esto lleva rato. No es como que la cancha se puso así un día antes de. Creo que del también partido. habían tocado base en Toluca y les dijeron a nadie. Acuérdate cuando el Estadio Azteca lo querían hacer híbrido, que también estaba en las mismas circunstancias. A mí me tocó jugar ahí con Lobos BUAP y también saltaba la cancha de esa manera. Entonces se tarda. Ahora vamos a ser campeones la peor cancha de visitante México, toda la temporada. Imagínate qué poderío tiene la máquina. Pero Jugando Paco, de visitante toda la temporada. Pero itinerante, ¿no? Pero esa es la peor cancha que hay en México, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Era muy pesada. ¿O estoy mal? Era muy pesada, Sí. ¿no? La cancha de Puebla. Sí. Yo pero ahora hace muchos años sí hacía cancha, o sea, reportero de cancha, y me acuerdo que era una cancha muy, muy pesada, particularmente pesada. Y ahora, pues con este cambio de césped, me imagino que el proceso para que agarre la cancha va a ser complicado y tardado. Espérate que llueva, como llovió el año pasado. Y espérate, Ceci, juegan no solamente Cruz Azul y Puebla, también los equipos femeniles de estas dos instituciones. Entonces, ¿van a jugar 4 equipos ahí? Es muy riesgoso. Es un problema, príncipe. Sí, lo que sucede es que, bueno, esto pasa cuando no tienes control o cuando no eres dueño de tu inmueble, ¿no? Por ejemplo, el estadio de Puebla no es del equipo, es de la ciudad. Entonces, pues exactamente, entonces, pues, ¿qué dices, no? Pues te quedas calladito y listo. Es una pena por Cruz Azul, porque yo honestamente no entiendo por qué no se fueron a jugar a Jaso algunos partidos, o otros ahí al Coruco Díaz, Matador, que pues, está cerquita, y yo sé que está el Atlante, pero es un muy buen estadio que le podría... Te digo una cosa, Mariano. Quedó muy te bien, digo algo, Mariano. La cancha de Jaso es 10 veces mejor que la cancha de Puebla. El 10 de diciembre. Está loco, es una maravilla la cancha. Y Cruz Azul jugó muchas veces en Jaso, ¿eh? Cuando pasaba algo con la casa en turno, Cruz Azul jugaba sus partidos de local. Claro. En el 10 de diciembre. Sí. Yo también. Ahora, si lo han corrido de todas partes, el Puebla puede hacer lo mismo. ¿Qué esperan para hacer suya propio estadio? Pues es que es la realidad. ¿Qué pasaría si el Puebla dice ya no te quiero? Desde los 70 están hablando que van a construir un estadio y no lo han hecho. Es el la sueño Sagrada azul. Familia. ¿Te acuerdas se del llama sueño la azul? Sagrada Familia. Se va a llamar la Sagrada Familia el estadio de Cruz Azul. La máquina está metida en un torbellino que tiene a la afición cementera entre la esperanza y la desesperación absoluta. Porque mientras Nicolás Larcamón jura y perjura que todo está bajo control y que el proyecto va por buen camino, la realidad es que Cruz Azul está navegando en aguas turbulentas con un mercado de fichajes que parece más improvisación que estrategia bien pensada, con jugadores que cobran millones y están regalando actuaciones que darían vergüenza hasta en tercera división, y con decisiones directivas tan desconcertantes que uno no sabe si reír o llorar ante semejante despliegue de supuesta planificación deportiva. Y es que no se trata solamente de que el equipo haya arrancado con el pie izquierdo empatando contra León en un partido donde la defensa parecía queso, Brugger lleno de agujeros, sino que también hay un caos administrativo monumental con jugadores que están siendo empujados hacia la salida mientras otros llegan con bombos y platillos, pero sin tener claro ni cuándo van a debutar ni cómo se van a adaptar al sistema que tanto pregona el técnico argentino. Mientras tanto, la Noria hierve con rumores que van desde fichajes que se caen a último momento hasta salidas millonarias que dejarán las arcas un poco más aliviadas, pero el plantel todavía más corto de lo que ya está. Y en medio de todo este circo aparece una decisión que tiene a todos
rascándose la cabeza, preguntándose si en la directiva Cementera perdieron por completo el rumbo o si de plano están jugando ajedrez en 4 dimensiones mientras el resto del mundo juega damas chinas. Porque resulta que con Jesús Orozco Chiquete, borrado por lesión durante todo el semestre y con solo 2 defensas centrales disponibles que además terminaron el torneo anterior más perdidos que turista en el metro. La brillante idea de Iván Alonso y compañía es no fichar a ningún zaguero y mejor irse por otro delantero que compita con Miguel Borja y Gabriel Fernández. ¿Cómo? Como si el problema del equipo fuera la falta de goles y no esa defensa que parece hecha de mantequilla cada vez que el rival ataca con un mínimo de convicción. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la llegada de Miguel Borja, que finalmente se materializó después de semanas de telenovela que incluyeron idas y venidas, diferencias salariales, temas con el agente y hasta el regreso del colombiano a su país, cuando todo parecía irse al traste. El colibrí ya fue visto entrenando en la Noria con la playera cementera en una cancha paralela mientras se disputaba el partido de la Sub-21. Y aunque todavía no tiene fecha confirmada para su debut oficial, todo apunta a que estará disponible recién para la 4ª jornada contra Juárez el 30 de enero, lo que significa que se perderá los compromisos ante Puebla y probablemente otro partido más mientras se pone a punto físicamente. Y es que hay un detalle nada menor que complica las cosas, porque el último partido oficial que jugó Borja fue allá por el 9 de noviembre con River Plate, lo que se traduce en más de 2 meses sin ritmo de competencia y con una condición física que necesita ser recuperada. Urgentemente, si pretende ser ese referente ofensivo que tanto necesita la máquina. Según informó Gerardo González en Vamos Azul, la intención es que el colombiano esté presente en el Estadio Cuauhtémoc este sábado para observar al equipo desde la tribuna y empezar a familiarizarse con sus nuevos compañeros. Aunque obviamente no podrá aportar nada más que su presencia testimonial mientras el resto suda la camiseta en la cancha. Lo más interesante de toda esta operación no es tanto la llegada de Borja en sí misma, que por supuesto genera expectativas por su jerarquía demostrada en Argentina, sino la incógnita monumental sobre cómo va a manejar Nicolás Larcamón la competencia entre el cafetero y Gabriel Fernández. Porque históricamente los equipos del técnico argentino siempre han jugado con un solo centrodelantero y no con doble punta. Aunque en una entrevista reciente con Adrián Esparza Oteo, el mismo Larcamón manifestó su deseo de ser más pragmático este semestre y utilizar diferentes alineaciones según el rival, lo que abre la puerta a la posibilidad de ver a Borja y Fernández juntos arriba. Yo creo que el Larcamón está mintiendo descaradamente cuando dice que va a rotar sistemas y que va a usar doble delantero, porque después de un año completo trabajando siempre con la misma estructura táctica, no tiene ningún sentido que de repente quiera cambiar todo. Y lo más probable es que termine pasando lo mismo que con Mechus Bogus, donde uno de los dos delanteros se va a comer la banca semana tras semana mientras el otro acapara todos los minutos, generando un conflicto interno que nadie necesita y que perfectamente pudo haberse evitado si la directiva hubiera pensado con 2 dedos de frente antes de gastar millones en fichas que van a competir por el mismo puesto. Ya que hablamos sobre fichajes que generan expectativas, ahora tenemos que meternos de lleno en el único refuerzo que sí pudo debutar en Clausura 2026 y que le cambió la cara por completo al equipo cementero en apenas un partido. Porque Agustín Palavecino demostró contra Atlas exactamente por qué Nicolás Larcamón lo pidió como prioridad absoluta durante todo el mercado de pases. El mediocampista argentino no solo fue el mejor jugador de la Liga MX en 2025, sino que además ya conoce perfectamente el sistema del técnico, porque trabajaron juntos en Necaxa y desarrollaron una química que se nota a kilómetros de distancia. Apenas los ves interactuar en la cancha. La llegada de Palavecino permitió que Cruz Azul recuperara por fin esa posesión en mitad de cancha que venía siendo un problema gravísimo durante todo el inicio del torneo, porque contra León el equipo parecía perdido sin saber cómo circular el balón ni cómo generar superioridad numérica en zonas importantes, pero contra Atlas todo cambió radicalmente con el argentino comandando las operaciones desde su posición de mediocampista mixto que le
permite tanto recuperar balones como iniciar jugadas de ataque AM. Pero lo más interesante de todo este asunto no es solamente lo que aporta Palavecino por sí mismo, sino cómo su presencia está potenciando de manera brutal a José Paradilla, quien venía arrastrando un bajón de nivel preocupante durante las últimas semanas y que contra Atlas volvió a mostrar destellos de ese futbolista que fue figura indiscutida en el tricampeonato. El mismo Nicolás Larcamón explicó en una entrevista con TUDN cómo los cambios estructurales que se hicieron a raíz de la llegada de Palavecino benefician directamente a Paradella al colocarlo en zonas más decisivas, más de finalización, donde puede aprovechar mejor sus características ofensivas sin tener que estar preocupado por las tareas de recuperación que ahora asume el ex River. Y el técnico argentino sentenció con una frase que suena más a ruego desesperado que a convicción real cuando dijo que confía en que con la llegada de Agustín, José va a encontrar otro socio que lo potencie y que será un gran semestre para él, porque esas palabras tienen todo el aroma de un entrenador que sabe que si Paradilla no explota ahora con todas las condiciones dadas, entonces el problema no son las circunstancias, sino el jugador mismo. Pensando bien, la apuesta por Palavecino es de las pocas cosas inteligentes que ha hecho la directiva cementera en este mercado, porque trajeron a un futbolista que conoce la liga, que conoce al técnico, que viene en su mejor momento y que además llena un hueco que tenía el plantel desde que salió Luis Romo hace ya varios torneos. Así que, por una vez, hay que reconocer que acertaron en el blanco, aunque les haya costado más caro de lo que probablemente hubieran querido pagar. Ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene a todos en la noria con los pelos de punta. Porque después de insistir durante semanas que todavía falta un refuerzo más para cerrar definitivamente la plantilla, Nicolás Larcamón soltó la bomba de que ese último fichaje no será un defensa central como todo el mundo esperaba, sino que será otro jugador ofensivo con características específicas de juego 1 contra 1. Básicamente un extremo que pueda desbordar por las bandas y generar peligro a partir de regates individuales. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inexplicable, porque resulta que Jesús Orozco Chiquete está descartado por lesión durante todo el semestre, lo que deja la máquina con apenas 2 defensas centrales disponibles, que son Wheeler, Dita y Gonzalo Piovi, 2 jugadores que terminaron el Apertura 2025 más perdidos que Adán en el Día de las Madres y que encima no generan ninguna confianza cuando se trata de defender en situaciones de presión alta. La lógica más elemental indicaría que ante la lesión de uno de tus zagueros titulares y considerando que el equipo va a disputar doble competencia entre Liga MX y Conca Champions, lo mínimo que deberías hacer es traer un defensa de jerarquía que te dé profundidad en la plantilla y que te permita rotar sin perder calidad defensiva. Pero parece que en las oficinas de la Noria tienen otra visión completamente diferente de la realidad, porque prefieren irse por un extremo más que complemente a los que ya tienen, en lugar de blindar una defensa que luce frágil cada vez que el rival la presiona con un mínimo de intensidad. Durante todo el mercado se estuvo especulando con nombres como Eduardo Águila y José Pachuca, 2 defensas mexicanos que estaban en la órbita de la institución y que hubieran sido fichajes lógicos para cubrir esa necesidad evidente, pero al final no se aceleró por ninguno de los dos y la directiva parece conforme con apostar todo a Dita y Piovi como duplau titular, dejando a los jóvenes Chesio Mendoza y Jorge Rodarte como únicas alternativas en caso de emergencia. Y ahí está el verdadero problema de esta decisión tan polémica, porque Mendoza y Rodarte son chavos con mucho futuro y con condiciones interesantes, pero tienen apenas un puñado de minutos en primera división y pretender que sean ellos quienes te salven en caso de que Dita o Piovi se lesionen o suspendan es una irresponsabilidad monumental que puede costar muy caro cuando llegue la liguilla y necesites tener al plantel completo y enchufado. Según explicó Adrián Esparza Oteo en redes sociales, Nicolás Larcamón fue clarísimo al mencionar que busca un jugador ofensivo más y con eso se redondea la plantilla. Y sobre la defensa no se dijo absolutamente nada, como si ese sector no existiera o como si no fuera un problema urgente que
resolver. Los nombres que circularon con más fuerza para ese puesto de extremo fueron Sebastián Villa y Edwin Cetré, 2 colombianos que se consolidaron como estrellas en el fútbol argentino y que tienen exactamente el perfil de jugador desequilibrante que busca Larcamón, pero hasta el momento Cruz Azul no aceleró por ninguno de los dos y todo. Quedó en rumores mediáticos sin ninguna gestión concreta. Yo creo que esta decisión de no fichar un defensa es un error garrafal que va a terminar costando puntos vitales en algún momento del torneo, porque no puedes afrontar un semestre completo con solo 2 zagueros disponibles y pretender que nada malo va a pasar. Y cuando llegue el momento de lamentarse porque una lesión o una suspensión te dejó sin opciones en la defensa, van a quedar todos con cara de sorpresa, como si no hubieran tenido meses para prevenir exactamente esa situación que era más que evidente desde que Orozco se lesionó. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes, es momento de hablar sobre las salidas que se están cocinando en la Noria y que van a dejar las arcas un poco más aliviadas, pero el plantel todavía más corto en ciertas posiciones. El movimiento más avanzado es la venta de Mathieu Bogus a Houston Dynamo por una cifra que rondaría los $10 millones, sumando todos los bonos por objetivos, una operación que ya está prácticamente cerrada y que solo falta el anuncio oficial para convertirse en realidad. El polaco llegó con muchas expectativas después de destacar en la MLS y se suponía que iba a ser el gran socio de José Paradilla en la creación de juego. Pero la realidad es que terminó siendo una decepción monumental al sumar muy pocos minutos y nunca lograr convencer a Nicolás Larcamón de que merecía un lugar en el 11 titular, y el mismo técnico argentino se encargó de explicar con lujo de detalles qué fue lo que pasó con Bogus en una entrevista donde no se guardó nada y básicamente lo acusó de no tener la rebeldía necesaria para pelear su lugar cuando las circunstancias no estaban dadas a su favor. Según las palabras textuales del Larcamón, el polaco fue víctima de circunstancias reglamentarias porque tuvieron que usar los minutos de Luca Romero en esa posición, y además la presencia de Nacho Rivero como capitán y referente también le quitó oportunidades, pero después agregó algo mucho más fuerte cuando dijo que Machús podría haber hecho algo más por sostenerse en esos escenarios no ideales, y que se entregó más rápido de lo que él hubiera esperado, básicamente llamándolo débil mental sin decirlo con esas palabras. Esa declaración es durísima porque está poniendo en evidencia que Bogus no tuvo el carácter ni la fortaleza mental para competir en un plantel de alto nivel como Cruz Azul, y aunque el Larcamón terminó diciendo que está convencido de que es un jugador de mucha jerarquía, esas palabras finales suenan más a cortesía diplomática que a convicción real sobre las capacidades del futbolista. La otra salida que está confirmada es la de Camilo Cándido, el lateral brasileño que tampoco logró consolidarse en el equipo cementero y que está buscando acomodo en otro club antes de que cierre el mercado. Y con estas 2 bajas queda liberado un cupo de extranjero que supuestamente será utilizado para ese extremo misterioso que todavía no tiene ni nombre ni fecha de llegada. Pensando bien, la salida de Bogus es una más de esas operaciones donde Cruz Azul invierte millones en jugadores que terminan siendo un fracaso rotundo y que después tienen que vender con pérdidas o regalados para liberar espacio en la nómina, porque es imposible que el polaco haya costado menos de lo que ahora están recibiendo por él. Y eso habla de una gestión deportiva que sigue tomando decisiones erráticas sin ningún tipo de planificación a largo plazo. Ya que tocamos el tema de las salidas y de los fichajes fallidos, ahora tenemos que meternos en un asunto que está generando muchísimo ruido en las redes sociales y en los programas deportivos, porque las críticas brutales contra ciertos jugadores del plantel están alcanzando niveles que hace tiempo no se veían en la Noria. El principal señalado es Rodolfo Rotondi, el argentino que se transformó en uno de los futbolistas que más bajó su nivel en el último tiempo, y que está dejando actuaciones tan pobres que hasta Javier Alarcón se animó a destruirlo públicamente en el podcast de La Máquina, con declaraciones que dolieron más que cachetada con guante. El periodista de ESPN fue contundente cuando dijo que cada vez que Rotondi remata portería se cae, que nunca ha visto un tiro suyo donde se quede parado, que siempre llega barriéndose o con el cuerpo hacia atrás y que la pelota inevitablemente se va para arriba como si estuviera
pateando globos en lugar de balones de fútbol. Y lo peor es que Alarcón tiene toda la razón del mundo, porque esas críticas no son exageradas ni sacadas de contexto. Son el reflejo exacto de lo que cualquier persona con 2 ojos en la cara puede ver cada vez que Rodo pisa la cancha, porque el carrilero perdió por completo ese impacto ofensivo que lo caracterizaba cuando recién llegó al club, y ahora solo se dedica a fallar ocasiones claras de gol y a mostrar una fragilidad defensiva preocupante que lo deja en ridículo cada vez que tiene que marcar a un extremo rival con un mínimo de velocidad. El problema con Rotondi va más allá de un simple bajón de forma temporal, porque ya estamos hablando de varios meses donde el argentino no levanta cabeza y donde cada partido que juega parece confirmar que su ciclo en Cruz Azul llegó a su fin, aunque la directiva no logra colocarlo en ningún lado porque Tigres estuvo interesado durante el mercado, pero no quiso desembolsar los $9 millones que vale su pase. Y para colmo de males, el otro carrilero, que es Jorge Sánchez, tampoco está pasando por su mejor momento y también fue señalado por Javier Alarcón como parte del problema que tienen los laterales en el sistema de Nicolás Larcamón, porque el Exporto y Ajax había levantado un poco sobre el cierre de la Apertura 2025, pero en este arranque de torneo volvió a mostrar esas deficiencias defensivas que lo caracterizaron durante todo el año pasado, al punto que hasta Omar Campos jugó en su lugar como lateral derecho en varios partidos. Y hablando precisamente de Campos, el mexicano está atravesando una situación preocupante porque se perdió las primeras 2 jornadas del Clausura 2026 por una molestia física que supuestamente era menor, pero que ya lleva más de una semana sin resolverse, y lo más grave es que ni siquiera ha sido convocado por Larcamón para estar en la banca, lo que genera dudas sobre si realmente es un tema físico o si hay algo más detrás de su ausencia. Lo más probable es que Campos regrese al equipo recién en la 4ª jornada contra Juárez, pero mientras tanto Nicolás Larcamón se quedó sin su mejor opción para el lateral izquierdo y está obligado a seguir poniendo a Rotondi a pesar de sus actuaciones cada vez más pobres. Yo creo que el tema de los carrileros es el talón de Aquiles más evidente que tiene este Cruz Azul, porque no puedes pretender competir por el campeonato cuando tus laterales están regalando balones, fallando marcas y desperdiciando ocasiones de gol partido tras partido. Y Larcamón necesita resolver este problema con urgencia antes de que se convierta en una herida abierta que termine costándole el puesto, siguiendo con los problemas que están complicando el panorama cementero. Ahora tenemos que meternos de lleno en el tema de las lesiones y las recuperaciones que se esperan para las próximas jornadas, porque aunque la afición está desesperada viendo una banca llena de juveniles sin experiencia, la realidad es que Cruz Azul sufrió un golpe brutal con las bajas por lesión que tuvo durante el cierre de la Apertura 2025 y el inicio de este Clausura 2026. El único que definitivamente no se recuperará durante todo este semestre es Jesús Orozco Chiquete, el defensa central que era titular indiscutible y que sufrió una lesión grave que lo marginará de las canchas por varios meses, dejando esa defensa todavía más vulnerable de lo que ya estaba. Pero después de Orozco, las noticias empiezan a ser un poco más positivas porque se esperan los regresos de Andrés Montaño, Kevin Mier y Brian Gamboa, 3 jugadores que pueden darle más profundidad a un plantel que ahora mismo luce cortísimo en varias posiciones. De todos esos nombres, el que más expectativa genera es obviamente Andrés Montaño, el mediocampista mexicano que cuando se lesionó la rodilla se había consolidado como el cerebro del equipo de Vicente Sánchez y que era una pieza fundamental en la salida de balón y en la creación de juego. El Volanchi, de 23 años, ya volvió a jugar con la Sub-21 EN. La derrota contra Puebla, donde incluso anotó un gol de penal, demostrando que su visión de juego sigue intacta a pesar de los meses sin competencia, aunque todavía le falta ponerse a punto desde lo físico para aguantar los 90 minutos completos a la intensidad que exige. Nicolás Larcamón, en su sistema, todavía no hay una fecha concreta para que Montaño regrese a tener minutos con el primer equipo, pero todo apunta a que podría ser tenido en cuenta a partir de la 4ª jornada contra Juárez el 30 de enero, porque
después del partido contra Puebla habrá una pausa en la Liga MX por los amistosos de la selección mexicana, y eso le dará más tiempo al mediocampista para seguir recuperando ritmo y condición física. El gran dilema para Larcamón será como meter a Montaño en un mediocampo que ahora mismo tiene a Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, José Paradela y Luca Romero. Todos jugadores de buen nivel que están rindiendo y que no merecen perder su lugar. Pero al mismo tiempo el técnico sabe que Montaño es una pieza demasiado valiosa como para dejarlo pudrirse en la banca, esperando oportunidades que tal vez nunca lleguen. Pensando bien, el regreso de Montaño va a generar un problema de exceso de oferta en el mediocampo, que a primera vista parece bueno porque te da más variantes tácticas, pero en la práctica puede terminar siendo un dolor de cabeza si no se maneja bien la rotación y empiezan a aparecer jugadores descontentos por la falta de minutos, repitiendo exactamente el mismo error que se cometió con Mathieu Bogus en ese sentido de formación de jugadores y desarrollo de talento joven. También tenemos que hablar sobre la situación preocupante que está atravesando Cruz Azul Sub-21 bajo la dirección de Joel Wiki, porque el equipo arrancó el Clausura 2026 de la peor manera posible, sumando 3 derrotas consecutivas que dejaron expuesta una crisis defensiva brutal y una falta de identidad colectiva que preocupa bastante de cara al futuro de las fuerzas básicas cementeras. La última derrota fue contra Puebla por 2-1 en un partido donde Andrés Montaño anotó el gol del empate transitorio mediante un penal, pero después el equipo volvió a cometer desatenciones defensivas imperdonables que permitieron a la franja ponerse nuevamente en ventaja y llevarse los 3 puntos de manera más que merecida. El resultado quedó bastante amplio para un encuentro que fue muy parejo durante los 95 minutos que duró, pero la realidad es que Cruz Azul Subar sí está sufriendo muchísimo con los cambios realizados durante el mercado de pases, porque había varios elementos que ya no cumplían con el límite de edad de la categoría y tuvieron que dejar la institución para continuar su carrera en la liga de expansión, dejando un plantel demasiado corto y con muchos huecos por llenar, pero el problema va mucho más allá de la cantidad de jugadores disponibles, porque lo que realmente complica la situación de Joel Wiki es que hay varios jóvenes que podrían estar jugando en la Sub-21 PE Giro, que son parte del primer equipo, y que Nicolás Larcamón los está llevando a la banca por la falta de elementos que tiene el plantel principal. Estos son los casos de Jaciel Mendoza, Jorge Rodarte, Amori Morales, Mateo Livi, Emanuel Sánchez, Rogelio González y Víctor Valdés. Todos chavos con proyección interesante que deberían estar sumando minutos en las fuerzas básicas, pero que están atrapados en un limbo, donde no juegan ni arriba ni abajo. Los últimos 3 de esos nombres suelen tener participación con la Sub-21, llevando el primer equipo no los necesita, pero con la situación actual donde el Arcamón tiene una banca cortísima, es muy difícil que puedan bajar a ayudar a Wiki en su objetivo de levantar los resultados. Yo creo que esto es una consecuencia directa de esa decisión absurda de no fichar más jugadores de experiencia para el primer equipo, porque ahora estás obligando a los juveniles a calentar banca arriba en lugar de dejarlos jugar y desarrollarse abajo, y al final terminas perjudicando tanto al equipo principal, que no tiene recambio de calidad, como a la Subi-21 que se queda sin sus mejores elementos. Ahora vamos a cambiar completamente de tema para hablar sobre un asunto que tiene que ver con el pasado de Cruz Azul, pero que podría terminar beneficiando económicamente al club en el futuro cercano, porque resulta que Sebastián Jurado está dando mucho de qué hablar en Juárez y ahora hay equipos de Inglaterra interesados en llevárselo al fútbol europeo. El portero mexicano fue una de las inversiones más fuertes que hizo. La máquina hace casi 6 años, cuando pagó alrededor de $6 millones para ficharlo desde Tiburones Rojos, con el objetivo de encontrar un sucesor digno para Jesús Corona. Pero la realidad es que Jurado nunca terminó de consolidarse en la portería cementera y siempre estuvo marcado por errores groseros que cometió en clásicos contra América, siendo el más doloroso aquella histórica derrota por 7-0 donde fue titular y no pudo hacer nada para evitar la goleada. La última vez que Jurado atajó con Cruz Azul fue en el Apertura 2023,
cuando el equipo de Joaquín Moreno cayó contra las Águilas por 3-2, y después de eso quedó claro que su ciclo en el club había terminado sin pena ni gloria. Ante la llegada de Iván Alonso como director deportivo y el fichaje de Kevin Mier como portero titular, se tomó la decisión de transferir a Sebastián Jurado a Juárez, donde finalmente encontró su mejor nivel. Después de superar una lesión que lo marginó varios meses de las canchas, el mexicano de 28 años se transformó en uno de los mejores porteros de la Liga MX, realizando atajadas espectaculares partido tras partido, y ahora está en carrera firme por ocupar un lugar en la lista final de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. En medio de este gran momento que está viviendo, Fernando Esquivel informó que CUP, R y West Bromwich Albion de la segunda división de Inglaterra mostraron interés en Jurado, aunque todavía no se inició ninguna gestión formal y todo está en fase de sondeo. La EFL Championship es una de las ligas que más dinero invierte en todo el mercado europeo, a pesar de tratarse de una competencia de segundo orden, por lo que si alguno de estos dos equipos se decide a hacer una oferta formal, podría ser una cifra interesante. Y aquí viene lo más importante para Cruz Azul, porque más allá de que no hay demasiadas precisiones sobre la transferencia de Jurado a Juárez, el club cementero se habría guardado un porcentaje de su pase, lo que significa que en caso de que sea vendido al fútbol europeo, la máquina se llevaría una parte de esa operación, aunque estaría muy lejos de recuperar los 6 millones de dólares que invirtió en él hace casi 6 años. El pase de Jurado está valuado en apenas 2 millones de dólares según Transfermarkt. Pero Bravos no tiene ningún apuro en forzar su salida porque todavía tiene contrato hasta diciembre de 2027 y cuenta con un buen poder de negociación. Yo creo que sería justicia poética que Jurado termine triunfando en Europa después de todo lo que sufrió en Cruz Azul, porque era evidente que el problema no era tanto su calidad como guardameta, sino la presión brutal de jugar en un club donde cada error se magnifica y donde la afición no perdona nada. Y ahora que encontró confianza en Juárez, está demostrando todo el potencial que siempre tuvo, pero que nunca pudo explotar en la Noria. Para cerrar este recorrido por todo lo que está pasando en la máquina, tenemos que hablar sobre el partido más inmediato, que es el compromiso contra Puebla este sábado 17 de enero a las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc por la jornada 3 de Clausura 2026. Después de ese debut preocupante contra León, donde la defensa apareció queso gruyere y el mediocampo nunca encontró la forma de controlar el partido, Cruz Azul se reivindicó con una contundente victoria frente a Atlas, donde finalmente mostró mucha más agresividad para recuperar el balón y decisión a la hora de crear jugadas ofensivas. Todo gracias a la inclusión de Agustín Palavecino en el 11 titular, que le cambió la cara por completo al equipo. Ahora la máquina tiene la responsabilidad de repetir lo mostrado contra los rojinegros cuando visite a un Puebla, que es uno de los equipos más débiles de toda la Liga MX, por lo que una victoria es absolutamente obligatoria si pretenden cumplir su objetivo de quedar como superlíderes al final de la fase regular. El problema que complicará este compromiso es que el campo de juego del Estadio Cuauhtémoc se encuentra en condiciones deplorables, con un césped que fue instalado hace pocas semanas, pero que ya está provocando lesiones y poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores. Porque tanto Jair Díaz como Amaury García sufrieron inconvenientes físicos directamente relacionados con la inestabilidad de la superficie. Lo positivo para la afición cementera es que este partido contará con transmisión por televisión abierta a través del canal de las estrellas, además de estar disponible en TUDN ViX Premium y curiosamente también en el canal de YouTube de Miguel Layún, lo que garantiza que todo el mundo va a poder ver si Cruz Azul finalmente confirma que está en el camino correcto o si vuelve a decepcionar como lo hizo en la primera jornada. Nicolás Larcamón ya confirmó que mantendrá la misma alineación que usó contra Atlas porque su intención es seguir imprimiéndole confianza e intensidad al equipo
para convertirlo en un sello de su sistema, apostando por la continuidad y por no hacer cambios innecesarios cuando las cosas están funcionando. Yo creo que ganar contra Puebla es el mínimo indispensable que se le puede exigir a este plantel millonario, y si no son capaces de llevarse los 3 puntos de Cuauhtémoc, entonces es momento de empezar a preocuparse en serio, porque significaría que los problemas son mucho más profundos de lo que parecen y que ni siquiera la llegada de Palavecino alcanza para tapar todos los huecos que tiene este equipo.